Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos los que nos van a seguir de modo virtual por YouTube. Vamos a dar inicio a la cursada de Sociología. La clase anterior fue de presentación, así que ahora ya vamos a meternos en temática. En esta oportunidad vamos a empezar a definir algunos conceptos para que ustedes puedan tener vocabulario específico. Ahí viene Carolina, la vamos a admitir. Para que ustedes puedan tener el vocabulario específico y para la hora de desarrollar las diferentes actividades puedan hacerlo como de la manera más apropiada posible, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Hola, Caro. Hola, profe. ¿Cómo estás? Estamos Bien. grabando, te aviso por las dudas. Bueno. Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartirles... Bien, el primer trabajo, ¿sí? Las actividades, como les comenté anteriormente, les van a llegar semanales, ¿sí? Actividad 1, 2, 3, van a recibir más o menos siempre 1 o 2 archivos. Un archivo va a ser de la actividad y otro archivo va a ser del soporte teórico, ¿no? Del material donde tienen que buscar o para informarse o para analizar. Si ustedes quieren recurrir a otro recurso, no hay problema, pero siempre y cuando sea una fuente confiable, porque nada, a veces uno googlea y aparece cualquier cosa y nada que ver con lo que a uno apunta, ¿no? Aparte, la verdad que los textos son sencillos, la mayoría aparte son de producción personal o con otro profe, así que creo que son de fácil lectura. Bien, entonces en esta primera instancia vamos a ver qué es la sociología y cómo se construye, ¿no?, el objeto de estudio de dicha ciencia. Entonces, obviamente la sociología es una ciencia social, calculo que la mayoría sabe que antiguamente las ciencias se dividían en dos grandes grupos, por un lado las ciencias exactas o duras, como le decimos, ¿no? Y las ciencias sociales, que son las ciencias blandas o más dinámicas, porque atienden a todo lo que tiene que ver con el hombre, ¿no? Y el hombre en sociedad. Las problemáticas, la historia, la geografía, el entramado social, la sociabilización, bueno, todo, o sea, todos esos procesos dinámicos que no son estáticos y que evolucionan, como evoluciona el hombre y cómo evolucionan las sociedades, bueno, tiene que ver con las ciencias sociales. La sociología es una de ellas, es una ciencia que nace en el siglo XIX y va a nacer juntamente con la sociedad moderna, ¿sí? En donde el hombre empieza a ser el centro del objeto de estudio de los grandes teóricos y se deja de lado la imagen, ¿no?, de estos estados teocráticos donde el centro era Dios. No sé si me van siguiendo, si me quieren interrumpir o preguntarme algo, no hay problema. No, perfecto. Bien, entonces... No, vamos bien. Buenísimo. Es un breve resumen de en qué siglo surge y en qué contexto, ¿no? O sea, de cómo el paradigma sale del centro de Dios, ¿no?, que era el que regulaba toda la vida en sociedad, las normas, las reglas, y pasa a ser el hombre, ¿sí? Cambia el paradigma como cambia la edad, por eso hablamos de la edad moderna, que va a ser luego de las dos grandes revoluciones, una económica, que es la revolución industrial, y una política y social, que es la Revolución Francesa, ¿sí? Eso igual después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bien, la primera actividad, súper sencilla. Voy a definir con mis palabras qué son las ciencias sociales, que eso lo tienen que buscar solitos, o pueden ponerme lo que ustedes piensan. ¿Qué es la sociología? ¿Qué es el contexto? ¿Qué es la multiperspectiva? ¿Qué es la multicausalidad? ¿Qué es el cambio y continuidad? ¿Y qué son los actores sociales? Bien, de la C para la G, ahora se las explico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad número 2 está relacionada con estos conceptos, ¿sí? En donde ustedes van a tener que armar un texto descriptivo. Les reitero, la sociología forma parte, ¿no?, del gran grupo de las ciencias sociales. ¿Cómo analizamos o cuál es el método de estudio para las ciencias sociales? Es a través de variables. ¿Cuáles van a ser esas variables? El contexto. ¿Qué significa poner en contexto algo?
¿Ustedes saben más o menos? Si yo digo poné en contexto, ¿qué es lo primero que se te cruza? Poner en palabras. Bien, en palabras, ¿qué más? Explicándola y desarrollándola. Bien, para explicar y desarrollar en contexto, yo tengo que ubicar ese proceso que está pasando en un tiempo y en un lugar determinado. Entonces, cuando yo hablo de contexto, que obviamente está bien poner en palabras o desarrollar, quiere decir que voy a ubicar eso que voy a analizar en un tiempo y en un espacio determinado. No es lo mismo la Revolución de Mayo en el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí?, en 1810, que la Revolución Francesa, ¿sí?, en 1789. O sea, el contexto es diferente. Para analizar cualquier proceso de ciencias sociales, tengo que primero ubicarlo para poder analizarlo, ¿sí?, con el paradigma de esa época, porque muchas veces cuando analizamos un proceso tendemos a juzgar, ¿no?, con la cultura actual o el paradigma actual, y para entender o analizar de forma, digamos, objetiva, nunca va a ser objetivo al 100%, porque somos seres humanos analizando procesos, y el ser humano siempre va a poner algo subjetivo, ¿no?, algo de su opinión, de su interés o de su percepción. Bueno, pero para ser lo más objetivo posible, ¿qué hacen las ciencias sociales? Ubican en un contexto. Ese contexto va a ser el tiempo y el espacio, ¿sí? Igual quédense tranquilos porque yo les adjunto el soporte donde está bien la definición de lo que es el contexto, ¿sí? ¿Qué es la multiperspectiva? Es otra herramienta de análisis. Las multiperspectivas son las diferentes miradas sobre lo mismo, sobre el mismo proceso, ¿sí? Puedo hablar de miradas o puedo hablar de ideologías. No es lo mismo si voy a analizar la Revolución Francesa, cómo la vivió, ¿sí?, o cómo la analiza alguien que pertenece al tercer estado, que alguien que pertenece a la nobleza o a los reyes, ¿sí? Son diferentes miradas sobre un mismo hecho. Si vamos a un acontecimiento del que ustedes vieron en historia, que por ejemplo, no sé, el virreinato, no es lo mismo cómo lo viven los peninsulares, que son los españoles, ¿no?, a cómo lo viven los criollos, que estaban apuntando a otra cosa. Esa es la perspectiva. Si yo voy a analizar algo que ya pasó, no es lo mismo cómo lo vive alguien que tiene una ideología de izquierda que alguien que tiene una ideología de derecha. ¿Me van siguiendo? Perfecto, sí, Sí, se profe. entiende. Bien. Después, multicausalidad. Cualquier proceso sociológico, histórico, geográfico, económico, político o de cualquier ciencia social tiene muchas causas. Ya no se estudia más como causa y consecuencia. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos que era como, no? Pregunta 1, párrafo 1, causa, consecuencia, sucedió esto, por lo tanto pasó lo otro. No se estudia más así. ¿Cómo estudiamos las ciencias sociales? Las estudiamos como un proceso. Entonces, ese proceso va a tener muchas causas, ¿sí? Ese objetivo social que analizamos tiene muchas causas de análisis. Volvemos al ejemplo del virreinato. Yo no hablo solo de que Napoleón invade España y se cae el rey, ¿sí? Hablamos de un montón de causas, desde las invasiones inglesas, desde el monopolio comercial, desde que los criollos querían poder político, obviamente desde la caída de los reyes católicos de España, ¿sí? Fíjense en que para un solo proceso de análisis yo le nombré mínimo 5 causas, ¿sí? Eso sería la multicausalidad. Bien. Perfecto. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No quería interrumpir. No pasa nada. Bien, cambio y continuidad. Esta es una súper herramienta para la sociología. Siempre que vamos a analizar un hecho social, siempre va a haber algo que cambia y algo que continúa, ¿sí? Hay algo que se modifica, ¿no? Y hay algo que sigue. Volvemos al caso del virreinato. Revolución de Mayo. Se cortan los lazos con la metrópoli española. ¿Qué cambia? El sistema político. Empezamos nuestro primer gobierno patrio, ¿no? Camino hacia la independencia. ¿Qué continúa? Seguimos dependiendo económicamente de España, ¿sí? No cambia totalmente todo, o sea, hay algo
cuando hay un cambio brusco o una revolución o un acontecimiento muy importante, hay alguna de las variables sociales que se va a modificar, pero hay otras que van a continuar, salvo que sea un cambio estructural. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante porque no los voy a marear ahora. Es más o menos para que tengan como las variables sencillas. Y actores sociales son las personas que van a participar activamente de eso que estamos analizando. No es cualquiera, son los que participan y los que desde su accionar van a modificar, ¿sí?, ese hecho o ese proceso social que estamos analizando. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, ¿esto cómo lo voy a hacer? Pongo ciencias sociales, 2 puntos, en un renglón, lo defino, tranqui, ¿sí? No es algo que les va a llevar mucho más. Cuando vamos a la 2, en vez de analizar, como yo hice la comparación con la Revolución de Mayo, van a pensar un acontecimiento importante de su vida. Puede ser, no sé, el cambio de un trabajo, que se mudaron, que iniciaron los estudios, el nacimiento, no sé, de un hijo, o puede ser algo bueno o algo malo, algo que los determinó como personas, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero que hagan? Quiero que escriban un texto corto donde me cuenten qué pasó, quédense tranquilos porque los leo solo yo, no se va a publicar ni nada, en donde se vean estas variables, ¿sí? Por ejemplo, yo me mudé, entonces voy a poner acontecimiento importante, mi mudanza. Contexto, Martín Coronado, julio del 2021. ¿Se entiende? Lo estoy poniendo en tiempo y fecha. Bien. Actores sociales. ¿Quiénes participaron? Mi familia, mi mascota, yo, mis amigos que me ayudaron a mudarme, las personas. Voy contando, voy desarrollando, describiendo qué pasó. Me tuve que mudar porque no renové contrato, me volví a mi casa de soltera para poder construir. Las personas que participaron fueron mis amigos que me ayudaron a mudarse, mi marido que estuvo de acuerdo con la mudanza, mis hijos que estaban felices por la casa nueva. ¿Se entiende? Voy describiendo qué pasa, pero utilizando estas variables. Por eso le digo que es un texto corto, porque no hace falta que me escriban una narración de 12 páginas. ¿Sí? Este texto les puede llevar 10 renglones como mucho. Después, multicausalidad. ¿Cuáles fueron las causas, ¿no?, para que yo me mudara? Bueno, me aumentaron el alquiler, no renové el contrato, preferí volver a mi casa y empezar a construir porque era un proyecto familiar. Por lo menos 2 o 3 causas, ¿sí? No me pongan una sola porque es multicausalidad. Multiperspectiva. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vimos? A mí me encantó porque volví a mi barrio, mis hijos no estaban muy contentos porque estaban más lejos de la escuela y de los amigos, mi familia estaba recontenta porque estaba más cerca de ellos, mis amigos estaban agotados porque estuvimos 3 días mudándonos, ¿se entiende? Voy describiendo con lenguaje común, cotidiano, algo que les pasó. Y cambio y continuidad, ¿sí? Bueno, ¿qué cambió? Dejé de alquilar, me volví a mi casa. ¿Qué continuó? Que sigo viviendo con mi familia, por ejemplo. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, se entiende perfecto. Bien, igual, como van a escribir solitos, cualquier cosa lo hacen en borrador y me van preguntando, ¿sí? Tampoco tengo problema. Bien. Y después van a leer un texto que es muy sencillo, que es de un libro que es muy simpático, que se llama Sociología para principiantes, que lo leí en el profesorado y está buenísimo, la verdad, porque aparte es como con imágenes, ahora se los voy a mostrar, donde me tienen que definir qué es el objeto de estudio de la sociología, sencillito, y cuáles son los métodos de análisis que emplea, ¿sí? Si bien en la actualidad hay más métodos, yo hago referencia al método cuantitativo y cualitativo. O sea, un método se va a encargar de hacer estadísticas, ¿no?, de números, de datos, o sea, estudia los procesos y establece estadísticas. Y otro va a ser más un análisis descriptivo de lo que está pasando. ¿Se entiende más o menos? Sí, No, sí. ¿cómo no? No, ¿cuál es el objeto del estudio de la sociología?
Bien, el objeto de estudio de la sociología, ahora les voy a mostrar el texto, es a qué apunta, ¿sí? O para qué utilizamos esta ciencia. Eso es lo que vos tenés que descubrir en el texto, ¿sí? Vos vas a leer un texto corto y tenés que tratar de identificar a qué apunta esta ciencia, o, obviamente cuál es el objetivo de estudio, ¿no? O sea, por qué surge esta ciencia y a qué apunta. ¿Sí, Pauli? Sí, ahora sí entendí. Perfecto. Esperen que dejo de compartir esto y les comparto el otro. Miren. Este texto que yo lo hago con otra profe de historia, ven, son los conceptos claves en ciencias sociales. Entonces acá van a tener bien, o sea, de manera como diccionario, digamos, qué es el contexto, ven qué es el tiempo y el espacio, qué son los actores sociales, qué es la multiperspectiva, ¿sí? Entonces ustedes lo van a leer y obviamente ayudados con el texto más con sus palabras, van a redefinir estos términos. ¿Sí? Entonces, con este texto haríamos la actividad número 1 y la 2. ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Y luego, con este, Ok. vamos a hacer la actividad número 3. ¿Sí? Igual este es más de lectura para que ustedes empiecen como a enriquecerse de lo que es la sociología, pero son preguntas súper sencillas. Acá tienen varias definiciones de sociología para responder la 1, ¿sí? Porque también tienen que definir qué es sociología. El texto es muy macanudo porque dice que hay tantas definiciones de sociología como sociólogos, ¿no? O sea, cada sociólogo va a ir definiendo la sociología y a la vez que la define, se va a volver a hacer nuevos interrogantes y es como que nunca hay una definición cerrada de sociología, ¿sí? Así que yo los invito a que las lean y con la que se sientan más cómodos, nada, la redefinan, ¿sí? Bueno, después, a ver si estaba por acá. Bien, acá sí, yo ya les explico bien qué es la sociología, cuáles son los métodos de estudio, cómo surge, ¿sí? Y quiénes son los primeros fundadores, pero a los primeros fundadores no hace ni falta que los mencionen porque es muy probable que sea nuestra clase número 2. Solamente me quiero anticipar para que vean, obviamente, de dónde sale el término, ¿no? No es que un día nos despertamos y estaba definida la sociología, ahí estaba Comte para dar su gran aporte a esta ciencia moderna del siglo XIX, ¿sí? Así que también, tranqui, sencillito. Y después acá sí les doy este texto que es más como una lectura opcional, que es para bien el contexto histórico en el que nace la sociología, que yo se los adelanté un poquito, que es en el siglo XIX, luego de las grandes revoluciones, en donde el hombre pasa a ser, ¿no? Es el centro de estudio de todas las ciencias, no solo de las ciencias sociales, sino también de las ciencias naturales. Se corre el eje, ¿no? De este gran estado teocrático de origen divino, ¿no? De estos reyes que estaban asociados a la imagen del Dios, ¿no? Para que el hombre, a través de estos ¿no? preceptos de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, vuelva a ser el centro o el objeto de estudio de las ciencias sociales y dentro de ellas la sociología, ¿no? Sí. Esperen que los voy a dejar de Perfecto. compartir. Bueno, y vamos a frenar la grabación. Hasta la próxima clase. Chau a todos.